Buenos días a todos. Gracias por conectarse a este liderazgo bíblico como todos los domingos. Hoy vamos a tocar el tema de sabiduría y no nada más educación. Y quiero agradecer por la vida de cada uno de ustedes. Ciertamente quiero dar gracias a Dios porque nos permitió abrir los ojos, porque todavía tiene un plan para nuestras vidas. Y la pregunta que está en la mesa el día de hoy es si vamos a descubrir ese plan y vamos a vivir ese plan o vamos a estar distraídos con las cosas del mundo y vamos ahora sí que pasar por este mundo sin haber adquirido la sabiduría de Dios. Y es una tristeza porque el mundo te quiere distraer, el mundo te quiere ocupado, el mundo hace todas estas cosas para robarnos del plan de Dios para nuestras vidas. Pero tú y yo sabemos algo mejor, ¿no? Ya sabemos que hay un Dios que tiene un plan, ya sabemos que este Dios quiere lo mejor para nosotros y que nos apoya y nos da confort en este proceso que le llamamos vida. Hoy quiero, repito, hablar de la diferencia entre educación y sabiduría, porque el mundo nos provee educación, pero no necesariamente sabiduría. Puede darnos sabiduría a través de personas sabias y ciertamente nos puede enseñar lecciones importantes, pero si alguien pudiera regresar su vida al principio, ¿no? Digamos a los 18 años y pudiera tener la sabiduría que tiene hoy, ¿quién lo tomaría, ¿no? O sea, los errores que ya no cometerías, las acciones que tomarías con más autoridad, porque la vida te ha enseñado algunas cosas y a esas cosas quizás le llamemos sabiduría. Entonces, educación o sabiduría no es lo mismo. Repito, la sociedad se enfoca en educación, no se enfoca en sabiduría. Y esto es por lo cual, por lo que es tan importante tener esta claridad. Yo siempre bromeo mucho y digo que un doctor gordito tiene educación, pero no tiene sabiduría, porque sabe quizás que es importante tener y cuidar su cuerpo, pero no lo hace. Entonces, este es un ejemplo quizás algo cómico sobre la diferencia entre educación o sabiduría. Yo tengo mucha educación. Me gusta mucho aprender de libros, tengo múltiples diplomas académicos de la universidad, etcétera. Tengo mucha educación, pero la primera parte de mi vida viví sin sabiduría. En otras palabras, yo confiaba en mi educación y mi educación no estaba fundamentada en valores, en principios sólidos, en entendimiento claro de las consecuencias de cada acción. Tenía educación, sabía matemáticas, físicas, sabía de negocios, sabía de contratos, sabía aspectos legales, comerciales, bla, 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 pero no sabía cómo aplicarlos para el servicio de los demás y para que pudiera contribuir al reino de Dios. Y ya te estoy dando algunas claves sobre la diferencia entre educación y sabiduría. Educación no considera necesariamente el plan de Dios en tu vida. Y sabiduría sí. Y aparte lo haces, lo cual, repito, confirma que eres una persona sabia, no nada más lo sabes, sino lo haces. Hay varios ejemplos en la vida, hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo líderes eh, tenían información, educación, pero los líderes que consultan con Dios adquieren sabiduría, saben qué hacer con esa información. Los líderes que no consultan con Dios normalmente hacen las cosas a su manera y se meten en problemas porque no están considerando a Dios. Haces lo que en tus ojos es correcto, pero no es necesariamente correcto en los ojos de Dios. Ejemplos, te repito, muchísimos ejemplos. Creo que todos los ejemplos de los líderes bíblicos tienen esta conversación con Dios para preguntarles, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Lo que estoy haciendo y pensando es sabio? ¿Viene de ti o viene del mundo? Y esta es la clave de la sabiduría, señores y señoras. La clave de la sabiduría es si viene de la palabra y del plan de Dios para tu vida o no tienes esa certeza y es ahí donde la educación por sí sola nos mete a veces en más problemas de lo que nos ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos en Génesis, desde Génesis, el capítulo 13, dice Abraham, ¿no? Dice, un día cuando Abraham vivía en Aram, Dios le habló.
Debes marcharte de aquí, dijo Dios, te mostraré a dónde debes ir. Voy a convertir a tu familia en una gran nación. Abraham hizo lo que Dios le había dicho, empaquetó todas sus posesiones, preparó a sus siervos y dijo adiós al resto de su familia. Solo fueron con él su esposa Sarai y su sobrino Lot. Entonces, fíjate, tú te imaginas Abraham sin sabiduría. La, el mundo te diría, no dejes tus cosas, no dejes tu lugar, aquí estás arraigado, no cambies de lugar, pero Dios le habló a Abraham y le dijo, deja todo, yo te tengo preparado un lugar mejor y dice, y te voy a convertir a tu familia en una gran nación. ¿Tú te imaginas que Abraham nunca hubiera adquirido la sabiduría de Dios y no se hubiera mudado y no hubiera hecho lo que hizo en su historia? No, es inimaginable la historia de la humanidad sin que Abraham fuera un hombre sabio. Y ahí nos podemos llevar hacia a todos, ¿no? O sea, nos podemos ir el resto de la Biblia, ¿no? El punto aquí es de que sabiduría viene de Dios. Abraham escuchó a Dios. Otro ejemplo que te puedo mencionar ya más adelante, por ejemplo, es David, ¿no? David, bla, 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 desde bla, 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 en David, digamos, en Segunda de Samuel, capítulo 7 dice, aún, a ver, aquí está acá. Ok, dice, David construyó un palacio en Jerusalén. Sus enemigos sabían que Dios estaba con él, de modo que dejaron en paz a Israel. Un día David pidió a ver a Natán, que era un profeta. Quería que le aconsejara. No me parece bien que el arca de Dios esté en una tienda, le dijo David. Creo que debería construir un templo. Esa noche Natán escuchó a Dios hablarle, no quiero que David construya un templo, quiero que convierta a Israel en una gran nación. Prometo que le convertiré en un gran rey y que nunca dejaré de amarle. Uno de los hijos de David también será un gran rey y él lo he elegido para construir el templo. O sea, aquí otra vez tenemos otro ejemplo de que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Toma nota de esto, esto es súper importante. Hay siempre una batalla entre lo que yo quiero hacer y la sabiduría de Dios. Toma nota, hay una batalla entre lo que yo quiero hacer y lo que Dios quiere que haga con mi vida. El problema de la gente o el reto de la mayoría de la gente es que nunca consulta con Dios sus planes. Entonces, nos vamos por lo que yo quiero hacer. Y es ahí donde no cumplimos. A veces nos perdemos en el camino. Esta mañana yo lo veo como si te estás conectando con nosotros, te lo agradezco, pero yo lo veo como que esta mañana puede ser un punto de bifurcación, un punto de tenedor, ¿no? Un punto de, esta mañana este mensaje para algunos de ustedes que lo escuchen, puede ser un punto de donde dices, ¿sigo mi camino o comienzo a consultar con Dios en mis planes? ¿Sigo con mi educación o adquiero sabiduría? Algunos de ustedes van a tomar este entrenamiento el día de hoy y van a comenzar esa conversación y van a decir, es que tienes razón, Alfonso, o sea, toda mi vida he hecho las cosas a mi manera, no consulto con Dios, o sea, le creo más a la comadre que al plan de Dios. Y ese fui yo, mi primera mitad de la vida. Tenía mucha educación y hacía negocios de bienes raíces, inversiones en oro, inversiones en esto. Me asociaba con gente que no era la mejor, porque lo estaba haciendo en mí, basado en mi educación, en mi sabiduría. La segunda mitad de mi vida decidí que iba a poner todos mis planes en las manos de Dios, consultar, validar en su palabra, buscar gente sabia que esté alineada con su palabra y que en sus frutos haya evidencia de largo plazo, cambió todo el juego. Cambiaron todas mis acciones. Me dio una paz absolutamente espectacular de saber que lo que hacemos es sabio. No nada más es bueno, es sabio.
Y la única diferencia es que comencé a hablar con Dios sobre mis planes y comencé a pedir sabiduría de Dios. Salomón, después, ¿no? Hijo de David, ¿qué fue lo que hizo cuando, lo primerito que hizo, ¿no? Cuando comenzó su reino? ¿Qué fue lo que le pidió a Dios? Le pidió que fuera el hombre más rico, le pidió ser el más inteligente. ¿Qué fue lo que le pidió? Le pidió sabiduría. Él sabía que era joven y que le faltaba experiencia y él no quería echar a perder el pueblo y le pidió sabiduría. ¿Qué le pides tú a Dios todas las noches? Señor, el Espíritu Santo me pide decirles esto y dice, cuando la gente ora, está orando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Explico. La gente trata a Dios como si fuera un mesero que te trae la comida a la mesa, como si fuera un genie que te cumple los deseos. Pero ese es un error importante, porque la oración a Dios en gran parte debe de ser desde una posición de responsabilidad. Me explico. Dios, te doy gracias porque hoy puedo ser responsable de cuidar mi cuerpo, de cuidar mis finanzas, de cuidar mi mente, de cuidar la gente con la que me asocio, a comparación de decir, Dios, por favor, dame salud, o Dios, dame riqueza, o Dios, dame, no sé, rodéame de gente buena. Eso no funciona así. Dios lo puede hacer y está bien, pero es esa posición de responsabilidad la que es sabia. El decir, Dios, gracias porque hoy puedo elegir entre comer una manzana o tragarme la dona que está enfrente de mí. Cuando, cuando empiezas a adquirir sabiduría, toma nota, se refleja en responsabilidad por tu vida. Yo todos los días es mi pasión atraer al reino de Dios gente, pero veo cómo gente trata a Dios como si fuera, repito, un mago que está a su servicio y nunca toman responsabilidad por sus vidas. Siempre están de víctimas, siempre están tratando que alguien los rescate, siempre están echándole la culpa a algo externo. Pero eso no es sabio, señores y señoras. La sabiduría de Dios comienza con responsabilidad por lo que, por lo que es su voluntad en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este tema de sabiduría? Porque de educación estamos llenos. Por todos lados hay educación. Estaba con mi hijo, Alain, está haciendo sus impuestos. Qué interesante, ¿no? Una de las mejores cosas que puedes hacer como en el área de finanzas en Estados Unidos, no voy a profesar esto en México porque no lo hago yo y porque soy ignorante del tema, pero en Estados Unidos tome nota, digo, no tenemos muchos aquí latinos en Estados Unidos, pero si tienes hijos y vives en Estados Unidos, de lo mejor que puedes hacer por su educación financiera es que hagan sus impuestos, que no paguen, que no le paguen a contadores, porque se educan sobre deducciones, sobre inversiones, sobre beneficios, etcétera. Entonces, mis hijos recibieron ese consejo de mí desde que empezaron sus ingresos. Y le digo, tú haz tus impuestos. Agarra Line y acaba de terminar sus impuestos. Y me llama por teléfono porque tenía una duda. Y le digo, oye, es mi amor, no cabe duda que tu papá es más sabio que tú. Y me dice Alain, y me dice, papá, ¿por qué tengo esta duda de los impuestos? Dame la respuesta, deja de dejar darme lecciones de vida. No, le digo, no, mi amor, es que no puedo creer que tu papá es mucho más, ahora sí que te ganó grueso en tu, en la
manera obtener respuestas. Y me dice, ¿por qué? Le dije, oye, mi amor, es que si tú pones en chat GPT la duda, te va a dar una respuesta 100 veces más acertada que la mía. Y tiene razón. Dice, papá, tienes toda la razón. Y se va a ChatGPT y dice, ya me dio la respuesta el ChatGPT. Le digo, es que ahora, hoy en día, el ignorante es por decisión, por Dios. De verdad, el ignorante es por decisión. Y ya le da la respuesta. Y dice, oye, es que el ChatGPT te da la respuesta a todo. Le digo, casi a todo. Porque ChatGPT te da educación, pero no te va a dar sabiduría, mi amor. Conocimiento es qué hago con esta pregunta de los impuestos. Sabiduría es cómo le hago para evitar los impuestos. El punto entonces, señores, es de que la sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Qué es? ¿Por qué vemos gente tan altamente educada, pero tiene sobrepeso, están abandonados, deprimidos? ¿Por qué vemos gente tan altamente educada, pero sufre toda la vida financieramente? ¿Por qué vemos gente tan altamente educada, pero no pueden llevar relaciones estables o no pueden comprometerse a largo plazo o no pueden, no sé, ser estables en este sentido, ¿no? O que tengan estabilidad en sus vidas, que sean pilares en sus casas, en sus hogares. Entonces, esta mañana quiero resaltar esa diferencia. Educación no significa sabiduría, pero la educación definitivamente ayuda para tomar acciones más sabias. Y vamos a hablar entonces, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esta diferencia entre educación, sabiduría y cómo podemos hoy empezar a ser más sabios, no nada más a leer más libros y a tomar más notas y a educarnos más, sino a aplicar el conocimiento de Dios, de cómo fuimos creados, para que podamos vivir una vida con más gozo, con menos drama, con más logro de acuerdo al plan de Dios. Eh, bueno, pues vamos a los versos bíblicos que nos dice la palabra de Dios. En Salmo 32:8 nos dice, ups, ¿qué pasó? Ah, stop share. Oh, sí, están viendo mi pantalla, ¿ya? En Salmos 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré y yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces, cuando yo crecí, me instruyó el maestro de la escuela, me instruyeron mis padres, me instruyeron las nanas que teníamos, me instruyeron mis compañeros de la escuela. ¿Quién empieza a entender por qué echamos a perder gran parte de nuestras decisiones? Porque ¿quién te instruyó a ti? Ahora quiero hacer el contraste. Entonces, Alfonso Lobato creció en un hogar sin Dios. O sea, era un Dios simbólico. Era el Dios de ese de que en la casa había una Biblia bonita que nadie la abría y si la tocabas te regañaban. Entonces, Alfonso Lobato creció en un hogar sin Dios. La educación venía de amigos, de sus padres, de sus vecinos, de lo que veía en la comunidad, de los cuates, de la cuadra. La educación venía de la escuela. Ese fue Alfonso Lobato. De ahí vino mi instrucción. El camino que debía seguir fue modelado por la gente a mi alrededor. Muy bien. Contrasto con la vida de mis hijos. Mis hijos no. Mis hijos nacieron en un hogar cristiano, donde se lee la Biblia todos los días, donde se alaba al Señor todos los días, donde se habla del plan de Dios para sus vidas todos los días. Entonces, contrasta de dónde vino mi instrucción, Alfonso Lobato, con de dónde vino la instrucción de mis dos hijos, de la Biblia, de la palabra de Dios. Lo de la escuela, lo que yo le pudiera enseñar, lo que veían de los amigos, no tomó precedente a lo que decía la palabra de Dios, a lo que ellos entendían
que era el plan de Dios. Quieren pues empieza a ver una vida diferente basado en de dónde viene tu instrucción. Entonces el Señor dice, yo te instruiré. Empieza a hacer eso hoy. Deja que el Señor sea tu maestro, sea tu instructor. Y todo lo demás, rebótalo en relación a lo que dice Dios. Entonces, imagínate que vas a la universidad, estás sacando, no sé, un doctorado en cibernética extrasensorial patogénica. Y literalmente estás tú también leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios habla sobre, no sé, habla sobre el cómo tratar a tu prójimo. Y ahora tú estás estudiando cibernética patogénica extrasensorial y la palabra de Dios, estás estudiando, llega un estudiante pesadito, que no te cae bien, con el que te estás peleando todo el tiempo, pero ahora tú estás siendo instruido, no nada más por la ciencia, sino por la palabra de Dios. Y ahora en tu trato con tu hermano se refleja tu instrucción, no nada más en tu conocimiento matemático. ¿Quién conoce gente que es de ciencia, pero son unos ineptos sociales? Dios te instruye socialmente, Dios te instruye en su palabra, en cómo tratar a tu amigo. Eh, ¿Qué dice? Tenemos a ver si puedo avanzarle. Ok, ahí va de nuevo. En Filipenses 4:9 nos dice, pongan en práctica, pongan en práctica todo lo aprendido. Está fallando haz de cuenta que alguien está metiendo mano. Tenemos aquí a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. En Filipenses 4:9 nos dice, pongan en práctica todo lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, pongan en práctica, otra vez contrastando. Un hijo, un joven que no nace en un hogar donde Dios, donde Jesús es el modelo, su vida es el ejemplo, ¿de dónde está agarrando el ejemplo? De sus padres, de sus amigos, de sus maestros. Entonces, hay una escena en una película que me llama la atención porque toma nota, el odio se aprende y se modela. Entonces, en la película del primer negro que jugó béisbol profesional y habla como un niño como de 6 7 años va al estadio con su papá y este jugador negro mete un batazo y la abuela, el niño naturalmente se brinca de emoción y la aplaude. Le dice, bravo, bravo, bravo. Pero ve que el papá, el niño es pequeño, voltea a ver hacia el papá y el papá está gritándole frases racistas al jugador y está aventándole frases racistas. Y la escena B va de cómo cambia la actitud del niño, de aplaudir el evento, de aplaudir el batazo, a gritarle al amigo otra vez frases racistas. Es exactamente, señores, como sucede en una vida sin Jesús, que sin querer estamos metiéndole en la cabeza a nuestros hijos nuestro creencia. Compara esto con meterle las creencias de Jesús, cómo tratar al prójimo, por ejemplo. Entonces, en un hogar con sabiduría se enseña, se responde a la pregunta apúntala. La has visto mucho en calcomanías, existe mucho, la ves mucho por todos lados, que dice, ¿qué haría Jesús?
Entonces, mis hijos cuando tenían algún tema, la pregunta siempre era la misma, ¿qué haría Jesús? Mi amor, ¿qué haría Jesús? Papá, pues no sé, pues póngase a leer, ponga a educar, edúquese, ¿qué haría Jesús? Tienes que poder saber, él nos enseñó su vida, él nos dijo cómo vivió, él nos enseñó cómo caminó por la tierra. Edúcate, no me digas, es que yo no sé qué haría Jesús, pues edúcate. Te educaste en matemáticas, le digo, y sacas puro 10 en matemática y resulta que no sabes cómo Jesús trataba al samaritano. No vaciles, tienes que educarte, mi amor. Educación no es nada más matemáticas y escribir. Tienes que saber qué haría Jesús y no lo haces por adivinanza, lo haces por conocimiento. Eso es sabiduría. Entonces, estoy dándote estos contrastes para que puedas entender la diferencia entre conocimiento y sabiduría y puedas decidir, ok, hoy vas a tener problemas, ¿cierto? Hoy vas a tener tus retos. ¿Los vas a atacar y los vas a resolver a tu manera? ¿O te vas a preguntar cómo actuaría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Y si te queda duda de cómo actuaría Jesús, edúcate. Te has educado en otras cosas. Algunos, yo mismo, ¿no? Yo le he dedicado horas a libros de educación, de, no sé, de matemáticas, de ciencia, de lo que sea. ¿Eso no me va a dar sabiduría? Y ese conocimiento sin sabiduría puede ser muy peligroso. Ve la persona que tiene posgrados en finanzas y es un genio de acuerdo con el tema del dinero, porque tiene toda esta educación financiera, pero es un mal tipo, es un abusivo. ¿Quién está de acuerdo conmigo que esa persona probablemente va a hacer mucho mal con su conocimiento? Porque no tiene la sabiduría que viene de Cristo. Entonces, te estoy dando señales. ¿Quieres ser sabio? Edúcate, pero no te eduques nada más sobre matemáticas, edúcate sobre la vida de Jesús, porque aquí nos dice, pongan en práctica lo que he aprendido, recibido y oído, y francamente lo que han visto. Puedo aplicar lo que he visto de mi padre terrenal, cómo se divertía en las fiestas tomando y vacilando, y puedo copiar lo que he visto de mis amigos terrenales o de mis maestros, o puedo poner en práctica lo que he visto de Jesús. El Dios de paz estará conmigo si aplico en mi vida práctica como lo que he visto de Jesús. Y ahí hay sabiduría. En Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por eso anímense y edifíquense unos con otros, tal como lo vienen haciendo. El camino de cristiano es duro porque vamos en contra de la mayoría. La mayoría de la gente quiere, no sé, emborracharse el fin de semana o tomar o lo que sea, y nosotros no. La mayoría de la gente quiere, no sé, ganar dinero rápido y encontrar boletos de lotería y todo esto. El cristiano no, el cristiano sabe que en el trabajo arduo está la recompensa. El punto aquí es de que vamos en contra de muchos de las enseñanzas del mundo. Por eso es que es importante estos estudios bíblicos donde nos animamos, donde nos edificamos, donde nos tratamos de instruir y decir, resiste, resiste Alicia, resiste Alejandro, resiste Alonso. ¿Por qué? Porque el camino es el correcto, el camino delgado es el correcto, señores. El camino ancho, donde todo el mundo te alaba y donde todo el mundo te acepta y donde todo el mundo te aplaude, ese no es el camino donde vas a desarrollar tus dones y talentos a su máximo potencial para el servicio de los demás. Es en este camino donde tienes que elegir entre voy a mentir o no voy a mentir. Voy a someter mi orgullo para amar a mi prójimo o voy a dejar que mi orgullo me destruya mis relaciones. Y es ahí donde necesitamos ánimo. Muchas de las decisiones que yo he tomado en la segunda parte de mi vida han sido decisiones muy solitarias. ¿Qué quiero decir esto? Han sido decisiones muy poco populares, pero son las correctas. Son absolutamente las correctas, pero no han sido populares entre mis amigos,
no han sido populares entre mis socios, no han sido populares entre, les gustaría decisiones. eh, eh, yo consulto con Dios sobre los planes que tiene para mis negocios todo el tiempo y Él me guía. Y no voy a tomar atajos ni voy a hacer nada que no sienta, que no, no es que no sienta, sino que no consulte con Dios y que Él me guíe. Y me guía por su palabra, me guía en oración. Pero esto tiene que ver con que lo busco. Y la verdad es que estoy súper agradecido de que hoy en día tengo gente a mi alrededor como mi esposa que me confirma, le digo, oye, hay que tomar esta decisión, hay que hacer esto, el otro, y oramos juntos. Y la palabra, y ella me dice, la palabra de Dios dice que en cuanto a estas personas, asegures de que tengas estos límites, estas barreras, en cuanto a esto, asegúrate de ir con todo. ¡Wow! ¿De dónde viene eso? ¿No viene de sus padres? Sus padres no son un buen ejemplo de cómo construir negocios que, repito, que edifiquen. No viene de sus amigas de la preparatoria. Hay dos o tres ahí que más o menos, pero la mayoría de sus vidas han sido un desastre. Viene de Dios, de su palabra y de la conexión que tiene. Entonces, este camino, señores, no es fácil. Es importante que busques personas que te pueden dar un consejo bíblico sabio y no nada más una opinión basada en la educación. Hay una diferencia a veces abismal. Proverbios 1:7 nos dice, el temor al Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Fíjate que este proverbio siempre ha sido muy, muy polémico entre los principiantes, le llamo yo, ¿no? En la palabra de Dios, porque el temor al Señor es el principio del conocimiento. Pero ¿cómo le voy a tener, cómo le voy a tener miedo al Señor? Y de la manera que yo lo trato de explicar es de que ¿quién aquí creció con la chancla de la amenaza de la chancla? ¿Quién sabe lo que es la amenaza de la chancla? ¿Quién creció con la mamá o el papá que si te portabas mal, idealmente creciste en un hogar donde es si te portabas mal y no porque el papá tuviera problemas y fuera y te golpeara a lo burro, ¿no? Sino por verdadero amor. Entonces, yo la manera que les digo es que imagínate el padre perfecto. Imagínate al padre perfecto, que tú eres el hijo y el padre es perfecto. Y tú mientes. ¿Mereces disciplina? ¿Mereces disciplina? ¿Qué pasa si tú de repente, no sé, no nada más mientes, robas? O no sé, o te metes, te metes a ver películas de adultos si eres un niño, no sé. ¿Mereces disciplina? Pregunta, si tu padre no te disciplina cuando mientes, ¿te hace un bien o te está arruinando la vida? La respuesta es que si tu padre no te disciplina cuando mientes, te está arruinando la vida. No es un buen padre. De hecho, es un padre que literalmente podría, a su causa, podrías tú convertirte en una persona que va a sufrir mucho porque no te disciplinaron. Escuchen esto, padres que todavía tienen oportunidad. Es importantísimo disciplinar a los hijos, pero nos han vendido en esta sociedad a veces, nos han vendido el atolito de que, ay, no, la chancla no, el cinturonazo no, o cosas así. Y te digo una cosa, hay argumentos, hay argumentos que explican por qué las sentaderas vienen acolchonadas. Una buena disciplinada. Entonces, el temor de Dios debe de ser muy real, debe de ser un temor a que te discipline.
Debe de ser un temor, pero extremo, a que te descubren una mentira, a que te descubra robando, a que te descubra deshonrando a tus padres, a que te descubra en tus mentiras. Y mira, si no tienes un temor grueso al Señor, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿En serio? ¿Tu autodisciplina te detiene? ¿En serio? ¿En serio? A los 40, 50 años me estás diciendo que te ha detenido toda tu vida, tu propia, que eres muy responsable y que tú no violas las leyes nunca. En serio. Entonces, el temor al Señor es real, pero es, otra vez, imagina al Padre perfecto. Hijos aman a los padres. El papá. Hay una época donde mi hijo mayor le preguntaban, tenía como unos 9 años, 8, 9, yo creo que 7 años, 7, 8 años, le preguntaban, ¿quién es tu héroe? Y decía, mi papi, yo era el héroe de mi hijo mayor. Después le preguntaron a la misma edad a Alain, ¿quién es tu héroe? Y decía, Batman y Superman. Y yo estaba como en número 25, por ahí ya aparecía su papá. Entonces, cuando tu papá te disciplina, no lo amas menos, especialmente cuando sabes que la disciplina fue honesta, que fue merecida. Al contrario, lo amas más. Quizás no el momento, pero ciertamente con la sabiduría que te da la experiencia del tiempo, ¿cierto? Entonces, el temor al Señor es un temor, no quiero cometer un error o una falta ante un Padre perfecto y lo último que quiero es que recibir el castigo del Señor, porque es extremo, es severo. Y cualquier persona que tenga un entendimiento que le metieron en alguna iglesia no bíblica o que le hayan metido en algún grupito ahí, no sé, de debilucho, de que, ay, no, el temor de Dios, ay, no, Dios es todo amor y Dios no castiga. Y cuando hablan del temor a Dios, hablan de un temor de respeto, hablan de un temor, ese es basura. Eso no es el temor de Dios bíblico. Claro que hay, ojalá que tengas suficiente respeto para que te detenga. El temor de Dios te tiene que detener de mentir, de robar, te tiene que detener de tu naturaleza, de ser ventajoso, de ser mentiroso, de ser arrogante, de ser... El temor de Dios te tiene que detener, tiene que ser tan ridículamente fuerte que tú dices, no, 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 es que no voy a cometer el error o el pecado porque le tengo pavor. Si me descubre mi mamá, si me descubre mi papá, me va a ir súper, ultra, recontra, archi mal. Cuando, otra vez, la ventaja de un hogar cristiano es que recibes esta información. Un hogar no cristiano nunca va a escuchar estos mensajes. Total, que creciendo mis hijos, yo la verdad, no soy, o sea, sé lo que es importante y lo que no es importante. Dios me ha dado esa sabiduría, viene de Él. Y sé que es importante no mentir. Entonces, una vez, Alain no se tragó un plátano, que le dijimos, desayúnate el plátano. Y agarró y lo guardó y lo tiró a la basura. Y literalmente le dije, ¿y el plátano? Y ya me lo comí y lo encontré en la basura. Le fue, le fue. Le dije, mi amor, en tu vida me vuelves a mentir por miedo o por lo que sea. En tu vida o en tu vida vuelves a mentir olvídate, olvídate. Le tocó nalgada, le tocó castigo. Hasta la fecha, pregúntale a Alain qué pasa si le descubrimos en una mentira. O sea, se acordó. Y tú dirías, ay, señor Lobato, qué exagerado. Te digo una cosa, tú no corriges
los mandamientos de Dios. ¿Y ahora qué sucede con ese hijo que crece? Pues es fácil mentir, no hubo consecuencia de la mentira, me descubrieron y no hicieron nada. Pues la siguiente vez le subo de nivel, ¿cierto o no? Es un niño, el niño te está midiendo, el niño te mide. Este tema no es fácil, pero si no tienes un entendimiento súper claro de la palabra de Dios, lo que sé es que puedes creer en un Dios de mentiras, puedes creer en un Dios falso y eso puede arruinarte tu vida. Entonces, el temor a Dios no es un temor para llevarse a la ligera, ni tampoco es un temor minimizado o diluido para no entenderlo. Es un temor extremo que no quieres violar la sabiduría de Dios porque la consecuencia hace toda la diferencia en una vida de gozo y de paz o una vida arruinada creyendo, creyendo lo incorrecto. Entonces, el temor a Dios te debe de hacer temblar cuando tienes toma de decisiones importantes y quieres tomar los atajos. En Tito 2:1 nos dice, tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Estoy haciendo eso. Yo he ido a iglesias donde no hablan del temor de Dios. Yo he ido a iglesias donde no hablan del pecado. Yo he ido a iglesias donde todo es prosperidad y todo es promesas, pero no hablan. Y hay millones de personas que ven esos mensajes y que viven engañados como falsos conversos porque nunca les hablan de la exigencia que Dios pone en nosotros de vivir vidas santas, de aspirar a la santidad. Y toda la vida viven con estos mensajitos motivacionales, que Dios te quiere sano y Dios te quiere próspero y Dios te quiere bueno y todo eso, que lo cual puede ser verdad. De hecho, la promesa es bíblica. Pero si no te dicen el requisito de la pobreza, es como yo decirle a mi hijo, no, y vas a ser rico, y no decirle, pero vas a tener que trabajar duro, vas a tener que esforzarte, vas a tener que sacrificar, vas a tener que comprometerte, vas a tener que separarte. ¿Quién está de acuerdo conmigo que ya no empieza a ser tan natural? Es como el chiste del Chavo del Ocho. ¿Quién quiere ganar $10,000 al mes? Apúnteme. Hay que trabajar, bórreme. Entonces, iglesias que solo hablan del apúnteme son peligrosísimas. Y la razón por la cual no hablan del requisito es por esto. Es porque incomoda. Es porque la verdad incomoda. Y ellos no quieren incomodar. A mí me vale sorbete. Yo estoy aquí con la pura intención de decirte lo que dice la palabra de Dios. Pero yo entiendo que un pastor débil va a tratar de suavizarla para no ofender a Fernando Torres, para que Fernando Torres no se le vaya el próximo domingo a escuchar mejor al pastor que dice, no, Fernando, que eso de ser disciplinado y eso de sacrificar y eso de cargar tu cruz y eso de separar, no, 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 no es cierto, mira, Dios quiere que tú seas muy próspero y quiere que seas muy feliz y quieres que seas, ¿es en serio? En serio. Y esas iglesias están atascadas de lo que le llamamos falsos creyentes. Y no les están diciendo la verdad, porque la verdad hace que te arrodilles ante la cruz. La verdad hace que reconozcas tu falta. La realidad, la verdad nos confronta todo el tiempo y nos exige ser diferentes. Tú predica lo que está de acuerdo a la doctrina de Dios, a la palabra de Dios. Y si alguien te dice que naciste para ser próspero y eso, ok, ¿en dónde dice eso? A ver, enséñamelo. Y lee el contexto, antes, después, etcétera. Señores, terminando con la gran comisión, ¿no? En Mateo 28, 19 y 20 dice,
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este, este es lo que yo sé. Este es lo que yo sé. Antes vivía confundido. Crecí en un hogar confundido. Crecí en un hogar donde se mencionaba a Dios, pero no se conocía a Dios, no se modulaba a Dios, no se consultaba con Dios. Creía en un Dios simbólico. No tenía ninguna relación personal con ese Dios. A razón de ciertas personas como Ricardo, como mi esposa, me acerqué a Dios porque vi en ellos algo diferente. Vi en ellos personas con verdadero gozo, verdadera alegría, verdadera intención. Vi en ellos personas que actuaban diferente a la mayoría ante los retos, ante los obstáculos. Me llamó la atención porque me hablaron de Cristo y me dijeron, pero es que yo he escuchado de Jesús toda mi vida, pero has escuchado de Jesús en la religión. Nunca has hablado y formado una relación íntima con Jesús. No sabes, no conoces sus gustos, no conoces su carácter, no conoces sus acciones y sus actos en la historia. Y dice, tienes razón, no conozco al Jesús, no tengo una relación con Jesús. Escucha, yo tengo una relación con mis hijos porque conozco sus amistades, sus historias, sus deseos, sus limitantes. Tengo una relación con mi esposa porque la conozco, sé sus fortalezas y sus debilidades. Tengo una relación con algunos de ustedes porque interactuamos constantemente, constantemente interactuamos. ¿Tienes una relación con Jesús? ¿Hablas con Él como hablas con un mejor amigo? ¿Cómo actuaría Jesús ante tus dificultades? ¿Qué haría? ¿De qué tipo de gente se rodearía? ¿Cómo manejaría las finanzas? ¿Cómo manejaría cuál sería su próxima acción en tu circunstancia? Mi punto aquí es que la sabiduría no es necesariamente reflejo de tu educación. La sabiduría viene del ejemplo de Jesús, de la palabra de Dios, de una relación, de una conexión donde estás escuchando la voluntad de Dios. Por ahí no, por aquí sí, con aquel no, con aquel sí, de esta manera sí, de esta manera no. Educación, si Dios, por ejemplo, dice, mira, ve y construye ese negocio. Educación es ve y haz todo lo que puedas para aprenderte los guiones, para aprenderte la matemática, el plan. No seas, edúcate para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Dios te envía en una misión. No sé, la misión es, no sé, quítale lo feo a los de cámara cerrada. No sé, Dios me envía en una misión, quítale lo feo a los de cámara cerrada. Un ejemplo, digo, hipotético, no que sea el caso, aunque francamente puede ser. El punto aquí es de que digamos que la misión es quítale lo feo. Esa es la misión que Dios pone en mi corazón. La valido en su palabra. Dios tiene ejemplos de personas que le envió a quitarle lo feo a los de cámara cerrada. Sí, hay varios ejemplos. Perfecto. ¿Eso es bueno? ¿Edifica a la gente? Sí. ¿Es honesto? Sí. ¿Es justo? Sí. Perfecto. Cumple con toda la palabra de Dios. Aparte lo está plantando en mi corazón. Consulto con el Señor. ¿En serio quieres que le quite lo feo a todos los de cámara cerrada? En serio, mira que hay algunos de ellos que está cañón, o sea, traen ahí unos espíritus de debilidad y de autoestima y de, no, en serio, ¿es en serio? Dice, por eso te di el don de la gente, de la comunicación, de liderazgo. Ok, todo tiene sentido. Ahora mi tarea es ir a estudiar al máximo. Voy a estudiar libros de liderazgo. Voy a tomar cursos de comunicación. Voy a prepararme al máximo para poder llevar a cabo de la mejor manera posible
el plan encomendado por Dios en mi vida. Y ahora mi sabiduría y tu sabiduría ya no vendrá nunca más de necesariamente los demás. Repito, la complementan. Rodéate de sabios y serás sabio. Rodéate de necios y sufrirás consecuencias. Esta mañana yo lo que propongo es que entendamos que al final del día Dios quiere que le mostremos al mundo su bondad, su carácter, su integridad, su disciplina. Somos siempre cortos, siempre nos quedamos cortos, siempre vamos a estar faltantes, siempre vamos a cometer errores. Y por eso es que el temor de Dios es importante para detenernos cuando conscientemente queremos tomar un atajo o hacer cometer algún error de juicio. Y la sabiduría de Dios nos dice, hey, detente, detente porque ahí no hay bendición. Y por el otro lado nos dice, por acá es el camino, por acá es el camino, te estoy guiando, te estoy mostrando, estoy poniendo personas correctas enfrente de ti, estoy poniendo el mensaje correcto enfrente de ti, estoy poniendo todo lo que necesitas para que te está gritando mi voluntad, te está gritando mi voluntad. Ve y ejecútalo con autoridad, sin miedo. Sé valiente, esfuérzate. Cuando estas piezas se alinean en una vida, se reflejan en fruto. Un fruto de paz, de gozo, un fruto de constancia, un fruto de fortaleza, un fruto de liderazgo, un fruto de bendición. Cuando estas piezas están fuera de su lugar, cuando tú estás leyendo los libros, tomando los cursos, pero no estás alineándolos con la voluntad de Dios, puedes correr el riesgo de estar altamente educado, arruinándote tu vida tú y la de todos a tu alrededor. Porque la sabiduría, señores, viene de arriba, viene de la palabra de Dios, viene del ejemplo de Jesús, viene de personas alrededor que están cumpliendo con la voluntad de Dios. Y toda la educación que puedas tú tener para, para que puedas ejercer el plan de Dios es sabio, pero ya es una manera muy diferente de vivir, ya es una manera muy diferente de operar. Ahora estás leyendo los libros porque te ayudan a desarrollar tus dones y talentos para el servicio de los demás, para llevar a cabo la sabiduría de Dios. Espero que esta mañana Dios les dé sabiduría y que entiendan que todo comienza con una decisión. Y la decisión es, quiero seguir sabio, quiero seguir siendo sabio con mis fuerzas y mi conocimiento, o quiero brincar al otro lado y empezar a consultar con Dios, empezar a adquirir su conocimiento, empezar a rodearme de gente que claramente está alineada con un plan más grande que sus beneficios personales. Quiero yo brincar al lado de la sabiduría y usar todo mi conocimiento y mis doctorados y mis libros y mis matemáticas para el servicio de los demás, alineado con la voluntad de Dios, o no. Pero si este día tú decides que es sabio el empezar a alinear tu voluntad con la de Dios, yo te diría que tienes que arrepentirte, tienes que entender que nadie que crea que está sano busca un doctor. Tienes que saber que estás enfermo para buscar a un doctor. Tienes que saber que has mentido, que has engañado, que has hecho las cosas a tu manera, para finalmente arrodillarte y pedirle a Dios que te guíe, que te empiece a tomar de la mano, que empiece a formar esta relación. Tienes que reconocer que has faltado, porque no hay, de otra manera, no hay palabras bonitas que te puedan motivar a hacer lo correcto. Tiene que venir de un arrepentimiento genuino, que te rompa y que te vuelva a construir, pero esta vez de acuerdo a la sabiduría de Dios. Tú puedes aceptar la cruz hoy, puedes seguir peleando contra ella,
puedes comenzar una relación con Jesús, con Cristo, arrepentido del pasado, o puedes seguir negándola y haciendo las cosas a tu manera o superficialmente o sin verdadero arrepentimiento. Yo te sugiero que la vida es corta y entre más rápido entregues tu vida a Cristo, más rápido empiezas a descubrir para qué estás aquí. Gracias por escucharme. Amén.